Bueno, pues vamos allá. Muy buenas tardes a todos y todas. Son las 12:30. Hemos de dar las buenas tardes ya, aunque esto de hacerlo antes de comer se hace un poco raro. Bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar de un tema del que apenas habréis oído hablar últimamente, la IA, algo que está muy en boca de todos últimamente. Y la IA específicamente aplicada a la gestión de datos, información de producto. ¿Vale? Empezamos por presentarnos los que vamos a estar dando esta charla. Esperamos que sea productiva, interesante para todos. Si no lo es, aún así os animamos a que aguantéis hasta el final, porque al final mi compañera Ana pues hará un sorteo. Tenemos unos AirPods y tiene alguna cosa que comentaros. Entonces invitaros a porque por unos motivos u otros aguantéis hasta el final. Me presento primeramente, soy Rodrigo Fernández, director de Revenue Operations en SalesLayer. ¿Vale? Somos un proveedor de servicios de tecnología, de software. ¿Vale? Hablaremos un poquito más en detalle más adelante del tipo de servicio que ofrecemos, pero prácticamente nos encargamos de ofrecer una plataforma y servicio que ayuda a la gestión de la información de producto en todas las fases del ciclo de vida de un producto, desde lo que es el nacimiento, el proceso de manufactura, el proceso de creación, hasta posteriormente las fases posteriores más relacionadas con la comercialización y venta del producto, como puede ser generación de catálogos, distribución de relación con distribuidores y demás. Y dejo que Carlos se presente también, que es uno de nuestros principales socios y experto también en este campo. Nada, Carlos, mira, bienvenida. Nosotros, como dice Rodrigo, pues somos una consultora, Grupo Inforges, en la que trabajamos pues todas las áreas, digamos, desde producción, logística, ERP, e-commerce, etcétera. Y lo que siempre vemos, pues eso, que SalesLayer ha sido un buen aliado en la parte de producto. Y nada, los últimos años, bueno, meses e incluso días, estamos avanzando mucho con los conceptos de IA y queremos ver pues cómo podemos ayudaros también a utilizarla, aquellos que no la utilicéis. Y nada, ya dejo en manos de Rodrigo la primera parte. Vale, pues como os decía, vamos a empezar por darnos una visión muy rápida de quiénes somos en SalesLayer, qué hacemos, cuál es el tipo de servicio que ofrecemos y cómo ayudamos a distintas compañías como las que tenéis ahí en pantalla, de distintos sectores, pero especialmente de industria y manufacturero, ¿vale? Y contaros un poco pues, sobre nuestra compañía. Tenemos, como veis ahí, clientes en más de 50 países, presencia en más de 50 países, con una base instalada de clientes. Damos servicio actualmente a algo más de 400. Ofrecemos el servicio ya desde muy atrás, más de 10 años. Ya tenemos que actualizar eso porque ya está más cerca de los 15 que de los 10. Y estamos siempre enfocados y especializados en la gestión de la información del producto, en dar herramientas, facilidades y los servicios alrededor de la gestión de la información de los productos. Trabajamos con distintas consultoras, se han hecho eco de nuestros servicios pues desde Inforges, consultoras tipo Deloitte, tenemos presencia en G2, estamos muy bien valorados tanto por clientes como partners, tenemos una amplia red de colaboradores y bueno, pues también fruto de esta buen nombre que nos hemos hecho en el mercado, pues tenemos distintas firmas de capital riesgo que se han decidido a invertir en la empresa y nos están ayudando a llegar a mercados no solamente en España, sino, como veis ahí fuera, pues internacionalmente. Una muestra de los clientes a los que prestamos servicio, del tipo de compañía con el que podemos trabajar, siempre muy orientados pues, a un segmento B2B, ¿no? A la relación entre compañías. Y Carlos ahora os cuenta qué hacen en Inforges. Nada, pues como os comentaba antes, nosotros digamos estamos en diferentes puntos de España, también en algunos otros países, pero sobre todo con presencia nacional y sobre todo partimos de la base que suele ser implantar el ERP. Y el ERP al final pues tiene derivadas como un mes, sistemas de producción, sistemas logísticos y obviamente por ejemplo productos como el PIM y todo relacionado con e-commerce. Con lo cual vemos cómo el producto nace, muere, se destruye, evoluciona y tiene un ciclo de vida cada vez más rápido muchas veces. Entonces, básicamente, pues somos un equipo, creo que la cifra está un poco desactualizada, ya somos casi 400. Tenemos diferentes tipos de equipo
y poco más. Es decir, aquí lo importante realmente, más que quienes presentemos, es si os transmitimos algo que realmente podáis llevaros con vosotros. Vale, pues empezamos a hablar un poco en profundidad del tema de la IA, de lo que queríamos hablar, ¿vale? Es un hecho, todos hemos escuchado, estamos familiarizados, muy probablemente hemos escuchado y utilizamos en nuestro día este tipo de herramientas de IA, y de ellos se hacen eco pues distintas consultoras. Incluso encontramos esta semana pasada una noticia del Mundo que habla de la importancia y implantación de la IA en el mercado, ¿no? El reto es ahora hacer un uso correcto de esta tecnología. Si os lanzamos esta pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí utilizamos la IA habitualmente en nuestro día a día? Pues es probable que varias manos se levanten, ¿no? Estamos ya todos muy habituados. Hacemos el ejercicio, preguntamos ¿cuántos utilizamos la IA en nuestro día a día? ¿Vale? Todos la utilizamos, ¿vale? La siguiente pregunta es ¿cómo de correctas son las respuestas que recibimos de la IA? No hemos puesto ni siquiera el 100% porque en base a experiencia propia sabemos que no nos podemos fiar al 100% de la IA. ¿Vale? Estaremos entre que en la mitad de las ocasiones nos da bien o son respuestas con las que estamos relativamente satisfechos, ¿vale? En esta charla vamos a hablar de qué es lo que necesitamos hacer para poder exprimir esa IA al máximo y asegurar que esa tasa de respuesta o de corrección en las respuestas se acerca lo máximo posible al 100% y nos es lo más útil posible en nuestro día a día, ¿vale? ¿Por dónde empieza todo? ¿O cuáles son los motivos que pueden hacer que esa IA no nos esté dando una respuesta correcta? Pues el origen de todo, para que una IA funcione, tenemos que poder entregarle unos datos correctos, en el sentido que estén bien organizados, bien estructurados, fiables. La fuente de ese ejercicio que le estamos pidiendo hacer a la IA tiene que estar correcta. Si el primer ladrillo de nuestra casa no está bien cocido, los siguientes que pongamos probablemente acaban desmoronándose, ¿no? Entonces es súper importante, es fundamental el contar con una fuente de datos fiable, actualizada, correcta, que alimente a esa IA. Igualmente importante es que ese flujo de alimentación de la IA, ese proceso por el que defino cuáles son los datos de todo ese conjunto de datos que tengo, que quiero utilizar para alimentar o para proveer de información a la IA, sea igualmente correcto. Y en ese punto es donde tenemos que hablar de las distintas integraciones, transformaciones que tenemos que hacer entre nuestra fuente de datos y las distintas IA, y cómo aseguramos que estamos incorporando y entregando a la IA todos los datos que necesitamos para que la IA tenga todo el contexto y pueda devolvernos una respuesta correcta, ¿vale? Porque si no, lo que nos encontraremos es que si le damos a IA datos que no son correctos e indicaciones que no son precisas al 100%, la IA en muchas ocasiones se encarga de amplificar el problema o los errores en lugar de darnos una solución correcta. De eso vamos a hablar hoy, de cómo asegurar que el origen del dato es correcto, aplicado siempre al ámbito en el que trabajamos nosotros, a la información de producto, ¿vale? Para poder hacer uso de las herramientas IA y asegurar que la respuesta que obtenemos nos ayudan a continuar eficientemente con nuestros procesos. Yo os he contado hasta aquí la parte fácil, que es describir el problema, y ahora Carlos, que es la consultora especializada en solucionar problemas, os va a comentar de qué manera pues enfocan estos proyectos y continúan, y qué consideraciones hay que tener para preparar el dato de la mejor manera. ¿Quieres que te pase el testigo? Perfecto. Nada, a ver, hablamos de IA como hablamos de negocio, y hablamos de procesos, y hablamos de lo que venimos hablando toda la vida en las empresas. Primero de todo, estrategia. Pregunta, ¿cuántos de vosotros se os ha pasado por la cabeza o alguien de vuestro equipo os ha dicho tenemos que utilizar la IA en la empresa? ¿No creéis que es un concepto un poco amplio? Imaginar que hace unos años alguien hubiese dicho tenemos que utilizar Excel en la empresa. Es decir, ¿pero para qué? Es decir, vamos a buscar un objetivo para darle sentido a la IA. Entonces, lo primero es, pensemos en qué procesos actuales aporta la IA. En qué parte podemos reducir costes, en qué podemos ser mejores, para qué podemos potenciar el uso de la IA en nuestro equipo, para que realmente resuelva o aporte algo. Eso es lo primero. Lo segundo,
en vuestras empresas, lo que estéis en empresas y si no en las que conozcáis, eh, ¿cuántas veces hay una persona que tiene el control de toda la información de la empresa a bajo nivel? Es decir, que sabe cómo funciona todo, que sabe el último dato, que se acuerda de un cliente que ha comprado, cuándo ha comprado y qué incidencia tuvo. Alguien lo intentará. Y hay perfiles todoterrenos que llegan a todos los sitios. Pero ahora mismo no existe. Y a más grande es la empresa, más desconectados están los departamentos. Y lo que conseguimos es que el flujo se pierde. Lo que alguien ha vendido no acaba siendo lo que se produce, o una incidencia no acaba teniendo la repercusión adecuada para mejorar el producto. Ahora tenemos con la IA la posibilidad de, ahora sí, con un foco, es decir, no vamos a utilizar la IA porque sí, sino que vamos a buscar un foco y vamos a mejorar procesos. Vamos a conseguir una plataforma basada en IA que consigue tener todo el conocimiento de la empresa a nivel de datos, a nivel de procesos, a nivel de objetivo de mejora, capacitada con esa estrategia para realmente construir algo. Y ahora sí que ya no es vamos a utilizar la IA, es decir, ahora vamos a mejorar nuestro producto a partir de la información que los usuarios nos reportan cuando nos dan una incidencia, cuando nos dan valoraciones, con el feedback comercial. Eso ya es un objetivo, ya empieza a aparecer un objetivo. Le podemos poner un porcentaje, le podemos poner una cuantificación. Eso es un objetivo. Entonces trabajemos así. Es decir, porque si no, vamos a estar dando vueltas en torno a la IA 2, 3 años, que es lo que ha pasado, de hecho, hasta ahora. La IA lleva 2 años muy fuerte, pero nadie sabe lo que está haciendo con la IA. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a concretar. Igual que si contratamos equipo propio, vamos a contratar a un experto, vamos a contratar un data science. Pero obviamente habrá que decirle qué queremos que haga. Es decir, no lo dejamos ahí a ver qué puede hacer. Eso es importante. Y luego al final es donde entramos en que para que la IA funcione como toca, es decir, va a necesitar datos y esos datos tienen que estar en algún sitio. Y el sitio no es OpenAI. Es decir, no hay que decirle a ChatGPT, toma mis datos y a ver qué me cuentas. No, es decir, los datos tienen que estar donde tienen que estar, en un ERP, en un MES, en un PIM, cuando estamos hablando de datos de producto. Y a partir de tener un dato fiable, las respuestas de la IA con un objetivo fiable serán fiables. Es decir, al final es pensar que todas las veces que he mencionado IA, que lo he dicho como 500 veces, pensamos que IA es una persona y tiene unos objetivos, tiene un origen de datos del que se tiene que fiar y tiene que trabajar. La IA no es más que un proceso que podría hacer una persona, pero elevado tecnológicamente a la máxima potencia. A ver, me han dicho que si le doy al botón negro, lo rompo todo. Voy a evitarlo, aunque soy bastante torpe. Vale. ¿Por qué hablamos ahora de todo esto? Se alinean los planetas. Pero se alinean los planetas es fácil de decir. Hace 10 años se alinearon los planetas con el Big Data. Hace 4 años se alinearon los planetas con el blockchain. ¿Cuántos de vosotros tenéis implantada una política de Big Data o tenéis blockchain, o tenéis blockchain implementado en la empresa? Apuesto a que no levantéis la mano tantos. ¿Por qué? Porque fueron tecnologías más complejas de implementar, fueron tecnologías muy disruptivas, pero que llegaban en un momento equivocado y eran poco democráticas. Es decir, no era fácil de repente, oye, voy a cambiar mis procesos y voy a aplicar blockchain. No, no era tan fácil. De hecho, hubo un estudio que dijo que todos los proyectos en Europa, de todos los proyectos que se habían hecho con subvenciones para blockchain, solo el 10% demostraron realmente aportar valor con la lógica de blockchain. Aquí sí, la IA es más democrática. Desde el punto de vista de que tú quieres hacer algo con IA y le preguntas a la IA cómo hacerlo. Y tú le dices a la IA, quiero montar un agente. Lo probáis con ChatGPT y os explicará paso a paso cómo podéis hacerlo. Y en esos mismos pasos aprenderéis a hacerlo. Con lo cual es democrático. Es decir, es algo que ya podemos implantar en todas las empresas. ¿Por qué tiene que volver a funcionar? Porque esta vez sí que tiene que funcionar. Porque los anteriores modelos fallaban desde que para tener Big Data, por ejemplo, primero, ¿qué creéis que hace falta? Data. Es decir, y intentábamos llegar a análisis de datos masivos cuando una empresa trabajaba con 3 Excels. Eso obviamente no puede pasar. Primero hay que preparar los datos. ¿Qué nos aporta la IA? Nos aporta clasificación, segmentación, nutrición del dato. En cuanto a producto, es decir, no solo es el dato que nosotros producimos, sino lo que la IA puede ayudarnos a generar. Sobre todo si nos vamos a información de marketing, información de comercial, etcétera, nos puede ayudar muchísimo.
y luego que ya se empieza a estandarizar. Es decir, esto no solo ha venido como un concepto, no es utiliza ChatGPT y ya está, sino que ya están empezando a ver estándares. Estándares, pues por ejemplo, OpenAI lanzó un protocolo que es MCP, que es básicamente darle una guía a cualquier inteligencia artificial diciéndole cómo puede leer información de tu sistema, qué puede, qué no puede hacer y cómo puede incluso interactuar con tu sistema. Imaginemos que tenemos en este caso, un PIM y tenemos un RP. Se tienen que hablar entre ellos. El PIM no sabe cómo habla el RP y el RP no sabe cómo habla el PIM. Sin embargo, ambos van a publicar un estándar de información en el que se van a decir cómo hablan entre ellos. Y como ninguno va a hacer esa parte de trabajo, pones una IA en medio que pregunta, ¿tú qué lenguaje hablas? ¿Y tú qué lenguaje hablas? Pues os voy a poner en contacto y os voy a sincronizar. Entonces, esto ya empieza a ser un estándar. De hecho, en la industria, ahora mismo si hablamos de IA, aquellas que lo apliquen, estamos hablando siempre de copilotos, es decir, el típico ChatGPT o el copilot para ayudar en ciertos procesos, MCP, para permitir que nuestros sistemas comuniquen con otros, y los agentes, que es automatizar tareas, que es un poco donde vamos a llegar en el foco del día de hoy. He evitado otra vez el botón negro, ¿eh? Vale, ¿qué es un agente? Vamos a volver atrás. ¿Qué no es un agente? Es decir, cuando utilizáis ChatGPT, ¿cuál es el flujo? Vosotros le preguntáis una cosa, ChatGPT os responde lo que quiere o lo que buenamente puede. A partir de ahí vosotros hacéis otra acción, hacéis otra pregunta para indagar más y vais haciendo un hilo de comunicación. Eso, en el mejor de los casos, es un copiloto, porque te ayuda, digamos, y te va nutriendo para tú poder hacer tu tarea. Pero hay veces que una tarea es muy repetitiva y lo que antes se hacía con automatizaciones, ahora tú puedes, bajo ese aprendizaje, decirle a una IA que lo que tiene que hacer son esos 4 puntos que ponemos aquí. Observar o percibir. Es decir, ¿qué está pasando? ¿Qué tiene que hacer que yo intervenga? Es decir, pues, por ejemplo, se ha creado un producto en el ERP. Razonar. Vale, ese producto, como tiene ciertas características y ya está bastante nutrido, debería de publicarse, por ejemplo, en la web. Con lo cual, ya tengo un razonamiento y luego ya voy a trabajar en ello. Tercero, actuar. Voy a hacer las cosas que necesite para publicarlo en la web. Pues me ha llegado el producto, me ha llegado una ficha técnica, el equipo de marketing hoy no está, entonces voy a decidir generar yo la descripción, basándome en la forma de hablar de la propia web, en los datos técnicos que tengo, y voy a generar la descripción. Y además voy a utilizar OpenAI para generar traducciones. Entonces ya tengo toda la información, publico en la web. Y luego, a partir de eso que acaba de hacer, genera un contexto, es decir, de lo que acaba de hacer para que las siguientes veces utilizar siempre el mismo lenguaje, si le hemos indicado que ha cometido algún error, poder aprender y luego, cuando vuelva a observar, actúe de otra manera, de una forma mejorada. Aquí también oiréis hablar muchas veces en los típicos chats, etcétera, de diferentes modelos. El modelo RAG y el modelo RAC. Es decir, el RAG es el que únicamente consulta la información de vuestros datos para dar una respuesta coherente, y el RAG, que es que además utiliza la conversación previa para aprender y nutrir más ese contenido. Entonces, sí, lo típico, tú le preguntas, ¿tengo stock de este producto? Te puede decir, sí. Pero si a que no aprende le dices, ¿y de este producto? Dices, ¿qué me estás diciendo? Dice, que si tienes stock del producto, se lo tienes que especificar. En RAG no, en RAG sabe lo que has hablado antes con él, lo junta con la información que tiene que devolverte y a partir de ahí te contesta. Vale. ¿En qué puntos se nos ocurre que la IA os puede ayudar? Si no lo utilizáis ya, que seguramente cuando acabemos esto os preguntaré si alguien lo ha utilizado ya en alguno de estos puntos. Primero, el ejemplo que habíamos puesto. Cuando fabricamos un producto o creamos un producto, ¿cuánto tiempo tarda ese producto en estar preparado, en estar publicado en nuestra web, en estar en un catálogo, en que el comercial tenga toda la información? Realmente los tiempos son largos. Hay procesos. Cuanto más grande es la empresa, cuanto más extenso es el catálogo de producto, más cuesta. Lo que hemos visto antes. Es decir, no podríamos automatizar desde el momento en el que el departamento de producto o diseño de producto ya tiene unos datos técnicos, tiene un mercado objetivo, tiene una fotografía, que a partir de ahí la IA haga todo lo demás y se encargue de publicar. Nos quitamos ya una tarea. En cuanto a stock. Es decir, no sé vosotros, pero yo habitualmente el tema de stock es una cosa que se gestiona tirando a mal. ¿Por qué? Es decir, porque a partir de que hay una rotura de stock,
Empezamos a mover, vemos fechas de producción, actualizamos en la web, avisamos al cliente, al B2B. Mientras tanto, nos han comprado 5 personas y no hay stock. Si todo esto ya puede ser detectado, ya juntas el dato real de stock con las previsiones, con el tráfico que hay en la propia web en cuanto a demanda de ese producto, con las ventas, con los cambios que hayamos hecho. Hemos incorporado un distribuidor, hemos incorporado cierta información. Eso se puede anticipar, con lo cual también nos aporta y nos quita problemas en este caso. La calidad, lo mismo. A más grande es la empresa, la información de producto va y vuelve, pero muchas veces no en el sentido correcto. Es decir, tenemos un producto, hemos puesto mercado, ese producto tiene algún déficit de calidad, nos hace falta haber vendido 500 unidades para darnos cuenta de que realmente hay un problema. Y posiblemente la primera incidencia ya nos decía que había un problema. Hemos vendido 499 más de los que tocaban antes de solucionar el problema. Con esto tenemos el tiempo real. Es decir, automáticamente una detección de incidencias en cualquier canal puede hacer saltar una alerta que el propio sistema diga, vale, pues efectivamente mi producto no está preparado para esto, hay un error de comercialización o un error de producto. Y obviamente, en la parte de comercialización, ¿cuántas personas se suelen tener en una empresa para, sobre todo, imaginemos que estamos en una fábrica que tiene 3.000, 4.000 referencias, generar catálogos, generar hojas técnicas, etcétera? Eso es algo que directamente se puede automatizar. Y como no, al final hacemos producto y ese producto lo hacemos para cliente. Y ese feedback lo tenemos que tener en cuenta para, obviamente, y recordando el punto anterior, aprender. Es decir, el cliente es el que nos enseña cómo tenemos que actuar a partir de ese momento. Aquí tengo un pequeño ejercicio para vosotros. Es decir, no sé si hay alguien de vosotros en vuestras empresas o en vuestro contexto, ¿hacéis alguna de estas tareas? Es decir, que suelen ser tareas vinculadas a la gestión de producto. Es decir, analizar precios, redactar descripciones o contenido para el producto, las traducciones famosas, revisar errores en algún dato de producto, generar catálogos, generar fichas técnicas, planificar la producción en base a la demanda y al stock actual, el control de calidad en base a incidencias o feedback o el propio equipo comercial que nos da tal, e incluso el soporte técnico, más o menos avanzado, en tiempo real, 24/7. Que levante la mano los que hagáis algún tipo de tarea en este sentido. ¿Cuántos utilizáis la IA para esto? ¿Vale? Ya hay gente que lo empieza a utilizar. Vale. Si quitamos usar ChatGPT, ¿cuántos utilizáis la IA para esto? Pilot. El ChatGPT. Quiero decir, algo que realmente no dependa de vosotros, algo que tengáis conectado para que automáticamente el sistema haga ese trabajo. Bueno, de todos tenemos uno. Es decir, vamos mejorando. Hace 2 meses esto seguramente... ¿Cuánto tiempo llevas, por curiosidad? ¿Lo veis? Pero bueno. Vale. Y aquí ya vamos a focalizar todo este rollo que os he contado. Hay que ver lo que aguantáis por unos iPods que ni siquiera son vuestros, solo es un sorteo. Y doy paso a Rodrigo para que continúe. Vale, gracias, Carlos. Pues bueno, visto cómo la IA nos puede aportar y ayudar en los diferentes procesos que llevamos a cabo en nuestras compañías, vamos a hablar ahora de esa fase anterior por la que comentábamos que necesitamos disponer de datos correctos, completos, bien organizados, estructurados para poder alimentar esa IA, entregarle la información de manera que pueda responder de la forma más certera y adecuada posible, ¿vale? El PIM viene es acrónimo para los que no conozcáis, de Product Information Management. Son herramientas especializadas en dar facilidades para la gestión de la información de los productos. Como hemos comentado antes, a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto. A lo largo del ciclo de vida, pues podemos pasar por fases en las que el producto está siendo construido, podemos tener un departamento de calidad que tenga que revisar, aportar certificaciones, probablemente el área de marketing después quiera incluir imágenes, crear brochures, es decir, es un trabajo muy colaborativo y en el que habitualmente colaboran distintos equipos, distintas áreas, cada área sigue unos procesos, unos procedimientos, utiliza unos aplicativos, unas herramientas distintas, entonces es muy habitual el escenario en el que para
consultar o para disponer de la información completa relativa a una única referencia, nos encontremos que esa información está muy dispersa dentro de la organización. Tenemos parte en una base de datos, parte en el ERP, parte en el sistema de logística, parte la tiene el equipo de marketing, tenemos un Google Drive o una carpeta de Dropbox con vídeos, tenemos PDFs donde almacenamos fichas técnicas. Se nos hace muy complicado poder entregar a una IA toda esa información tan dispersa si no disponemos de una herramienta que nos permita y nos ayude no solo a consolidar toda esa información desde las distintas fuentes donde hoy está alojada, sino después, una vez consolidada, darnos facilidades también para mejorar, optimizar esa información, asegurar que no estamos duplicando informaciones, asegurar que los datos que disponemos son correctos, están actualizados, que lanzamos una promoción con el producto que toca, es decir, una serie de facilidades para, una vez concentrada toda la información, asegurar que la calidad de cada producto es la que necesito para posteriormente ya, y en esa tercera fase, ese tercer pilar que veis en la presentación, entregar esa información hacia cualquier destino. El PIM cumple estas tres funciones. Por cualquier destino, pues podemos entender integraciones por APIs con cualquier otro aplicativo. Podemos hablar de compañías que utilizan el PIM para alimentar su e-commerce, para centralizar toda esta información y poder tener un e-commerce limpio, ordenado y completo con toda la información actualizada de producto. Entornos B2B, si trabajamos con distribuidores a los que les tenemos que hacer llegar hojas Excel, listas de materiales, repuestos de manera ágil y dinámica, o trabajamos en un entorno más B2C directamente con retailers, generación de catálogos electrónicos o en papel. Es decir, ya tengo la información centralizada en un lugar, ya he conseguido limpiarla, dejarla optimizada para mis distintos canales de destino, y ahora me encuentro en la fase en que puedo utilizar las capacidades del PIM para realizar integraciones directas con estos destinos. En el escenario actual, ¿qué nos encontramos? Que es muy habitual, o sea, que incorporar IA como un destino de esta información. Ya la tengo preparada para poder hacerla llegar a un destino, puedo perfectamente aprovecharme de las capacidades de IA para establecer procesos automáticos de revisión, de validación, de optimización, de filtrado de todas esas informaciones antes de hacerlas llegar al destino al que las quiera trasladar. Entonces vemos como la IA ya se está integrando en la herramienta PIM para, dentro del propio PIM, incorporar estas capacidades y hacer esa fase de publicación pues posterior a los procesos de inteligencia artificial que hayamos definido cuando estamos gestionando la información del producto. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo incorporamos la IA dentro del producto? Pues mediante el uso de los agentes que ha comentado Carlos. Un agente, al final, lo podemos entender como una IA especializada en desarrollar una actividad. ¿Vale? ¿Cuándo se lanza esa actividad? Pues cuando se sucede, configuramos un disparador que define un evento al que la IA está atento y dice: ha sucedido esto que mi usuario ha indicado, tengo que actuar. ¿Vale? ¿Bajo qué condiciones tengo que actuar? Cuando se dé esta situación y se cumplan estas condiciones, tienes que realizar esta acción. Estos son los agentes, esta es la configuración que se puede hacer dentro de la herramienta para considerarlos como equipos de trabajo que están continuamente atentos a los eventos que se dan en el PIM, a las situaciones, a la creación de un nuevo producto, a la modificación de un producto por un área de marketing, a la carga de una nueva fotografía, de una nueva imagen de ese producto, para que en ese momento el agente diga: ha sucedido esto, ¿cómo tengo que actuar? Y lance esos procesos de IA que definan esas acciones que al final se van a aplicar sobre la información del producto. Tenemos aquí algunos ejemplos. Este es el vídeo, tendría que ir atrás. El vídeo venía después de esto. Vale. Ejemplos de acciones que podemos realizar. Pues una... Ahí, quieto, parado. Vale. Por ejemplo, la traducción. Es habitual el trabajar hasta hace un tiempo al menos, o bien con compañías, agencias de traducción. Si tenemos un catálogo que tenemos que traducir a diferentes idiomas, y agarrar ese catálogo y enviarlo a la agencia de traducción. Hoy día, a través del PIM, bien podemos configurar un agente
que se encargue específicamente de que en el momento que aparece una nueva referencia, tome todos los atributos, todas las descripciones, cualquier información que estemos incorporando sobre esa referencia y automáticamente lance ese proceso de traducción y lo devuelva a la herramienta para que ya contemos con la traducción de esos textos en el PIM y a partir de ahí lo podamos utilizar para nuestro catálogo, para alimentar nuestro e-commerce o con el fin que queramos. Definir reglas de negocio. Si el precio es inferior a X, aplicar un incremento en este otro tipo de productos. Cualquier regla condicional en el que digamos, si se da esta situación en mis datos del producto actual, quiero que modifiques la información de producto según estas reglas, ¿vale? O mejorar textos. Si queremos hacer textos más atractivos a nivel de SEO, ampliar las descripciones de producto, podemos configurar un agente que cada vez que se incorpora un producto, tome una descripción corta y la amplía a una descripción de 250 caracteres con estos parámetros y siguiendo estas normas pues, para optimizarla para propósitos de marketing, de SEO o de especificidad técnica, ¿no? Creación de contenido desde cero. Podemos pedirle que en base a las imágenes que te alimento y a esta breve descripción, crea un campo que me indique los usos aconsejados para este producto y generar directamente desde cero este tipo de informaciones. O clasificar, cuando estaréis habituados también a trabajar con clientes o en entornos en los que un cliente os pide que os acojáis a una estandarización específica de categorías, no sé si conocéis los SEAN, los UNSPC, ¿vale? Es posible ahora utilizar la IA para clasificar estos productos. Les pasamos una serie de campos, unas descripciones y le pedimos a este agente que nos devuelva la categoría a la que correspondería este producto según el estándar X, ¿vale? Son todo ello ejemplos de cosas que podemos hacer. Y el siguiente vídeo, que va a ser el slide anterior, os mostramos cómo se hace esto directamente en la plataforma, ¿vale? Os vamos a mostrar ahora una pantalla del PIM, de la herramienta, en la que veremos cómo tenemos un campo en un único idioma. Vamos a poder utilizar la IA para traducir automáticamente a distintos idiomas, a los idiomas con los que necesitemos, y luego en la segunda parte, a ver si me coordino con la edición para poder encontrar el momento en el que os explicamos de qué manera tan sencilla se hace esa configuración de la gente. Todo lo que os vamos a mostrar está pensado para que sean los propios usuarios los que puedan hacer esta configuración. Es decir, el objetivo de 6layer es también eliminar cualquier complejidad a la hora y hacer mucho más accesible la incorporación de la IA en nuestros procesos. La gran mayoría de nuestros usuarios son usuarios sin grandes conocimientos técnicos, con capacidades de áreas de marketing o de áreas de calidad que no requieren para nada de conocimientos de programación ni conocimientos técnicos profundos para poder hacer esto. Lo hemos simplificado de la forma que os vamos a enseñar ahora, ¿vale? Aquí se debería lanzar el vídeo. Este es un pantallazo. A ver, ¿dónde está? Aquí lo tenemos, ¿vale? Entramos en uno de los productos, vemos que la descripción del producto la tenemos en español, hemos definido que la queremos traducir en estos 4 idiomas, el inglés, alemán, italiano y demás. Si le damos clic al botón, automáticamente hemos llamado a la IA y nos ha devuelto en el momento la traducción de todos estos campos, ¿vale? Ya los tenemos incorporados y guardados en nuestro PIM. Si paramos aquí un segundo, podemos parar el vídeo, ¿vale? Los tenemos de vuelta en nuestro sistema, en nuestro PIM base de datos, y ya los tenemos disponibles para entregarlos a cualquier destino, para utilizarlos en un catálogo, para subirlos a nuestra web o donde sea. Este es el resultado. Para poder hacer esto, pues hay una configuración inicial que hacer en el PIM que consiste en la creación de este agente. El cómo le digo a mi herramienta que quiero que tome estos campos y los traduzca en el PIM, ¿vale? Y os queremos enseñar esa parte de configuración de cuán sencillo es dentro del PIM poder decirle este agente tiene que realizar esta actividad cuando se dé esta situación, ¿vale? Si le damos al play, veremos que podemos crear en esta pantalla distintos agentes, ¿vale? Le vamos a definir lo que hemos hablado en la presentación, las condiciones de disparo, a lo que tiene que estar atento para poder aplicar una traducción sobre un texto. Le puedo incluso especificar cómo quiero, le puedo guiar de qué forma quiero que gestione esa traducción. Quiero que sea muy específico y muy técnico, que cada traducción tenga 2 párrafos y que me lo traduzca al alemán solamente
en los campos vacíos, ¿vale? Y si continuamos, esta es toda la configuración que hace falta. SageLayer por detrás ya está integrado con ChatGPT o la herramienta que necesitéis en este caso, que decidáis utilizar en este caso para la alimentación de IA, y va, en base a lo que le hemos indicado como usuarios, entregar esa información, esperar la respuesta e incorporar la respuesta a la herramienta para que a partir de ahí podamos continuar el flujo y el proceso de la manera que tengamos definida y establecida. ¿Vale? Al final, el objetivo que es que podamos tener, a partir de una única fuente de datos, tantos agentes, tantos equipos trabajando de manera paralela y simultánea como queramos en los datos con los que estamos trabajando y que estamos gestionando y alojados y almacenados en la plataforma. Hemos puesto el ejemplo de las traducciones, hemos hablado de otros ejemplos, de otros casos de uso. Se traduciría en el PIM, tenemos tantos agentes, si queremos cambiarle el nombre de agente por el de equipo de trabajo, que está permanentemente atento a las situaciones y a las acciones que se dan en el PIM para realizar las acciones que a través de esa opción de configuración que os hemos mostrado queremos que realicen, y de esa manera obtener la respuesta, ¿no? Podemos encontrarnos en un escenario de que tengamos clientes con decenas de agentes activos al mismo tiempo y supervisando continuamente las tareas que se realizan en el PIM. Por supuesto, esto ayuda a agilizar y a descargar mucho el trabajo de equipos que están continuamente teniendo que modificar, gestionar la información de los productos. ¿Vale? Os hemos contado cuál es la problemática o, digamos, la necesidad para poder hacer un uso óptimo de la IA. Os hemos dado una visión también de cómo traernos o solucionar ese problema o esa complejidad desde inicio, acudiendo a los orígenes de datos, puede ayudar mucho a asegurar una respuesta eficiente y óptima de la IA. Os hemos mostrado también al final cómo podemos incorporar la IA directamente a la herramienta que nos va a permitir gestionar la información y enriquecer la información de productos, ¿vale? Y hemos llegado al punto en el que Carlos os va a contar cómo aplicamos todos estos, cómo distintos clientes están utilizando el PIM en sus procesos y están listos ya para incorporar estas capacidades de IA a la herramienta. Tenemos un par de casos de usos un poco para contaros también, y que muchas veces, contando lo que hacen otras compañías del sector, os sirve para identificar y decir, pues yo puedo tener un caso similar, puedo estar en una situación parecida, y a partir de ahí, que al final de la presentación estaríamos encantados de atender cualquier pregunta, si os ha quedado cualquier cuestión, y hacer un poco puesta en común y comentarlo entre todos. Carlos, te dejo que hables de algo. Aquí no me voy a extender mucho. Al final son algunos ejemplos de clientes que sí que están aprovechando mucho la productividad que aporta un PIM. En este caso, por ejemplo, Valmura Sarco es un cliente que únicamente con una información importada de RP y digamos, trabajo de algunos equipos en consolidar información, ya tienen una información unificada, tienen todo conectado a nivel de web, a nivel de B2B, a nivel de catálogo, y eso lo que les permite, básicamente, es olvidarse de que si alguien tiene un dato equivocado, de si tienen 500 atributos en sus 20 familias, que cada uno tenga que, digamos, manejar su propia información, sino que lo tienen todo unificado. ¿Eso que les permite? Pues quitarse muchísimos costes a la hora de mantener la información de producto. Y sobre todo, evitar errores, saber que cuando modifican el dato está en un único sitio, etcétera. En este caso es, digamos, el caso como más clásico, sobre todo en empresa, digamos, fabricante. Es decir, que incorpora la información de producto desde diferentes fuentes, del ERP, la parte logística, la parte técnica. Es un producto que, aunque parezca más... yo la primera vez que lo vi dije, pues una válvula no puede tener muchos datos. Pues a lo mejor tienen 50 datos por cada válvula. Entonces, pues es difícil de manejar, sobre todo sin cometer errores. El caso de Muca, quizás lo conoce mejor Rodrigo, pero más allá de que nos metamos lo hemos incluido como otro caso de cliente con mucha complejidad a la hora de gestionar el producto, relacionado con la altísima cantidad de referencias que maneja y la alta rotación de las mismas, ¿no? Entonces, en esos escenarios en los que tenemos muchas referencias o mucha rotación, mucha referencia nueva, mucha referencia descatalogada y muchas áreas diferentes interviniendo en la compilación de toda la información de ese producto, pues
es otro caso en el que el PIM aplica y facilita mucho el día a día y la operativa de las compañías. Y el último caso, diferente. Diferente básicamente porque no es fabricante, sino distribución. Pero un perfil distribuidor siempre lo que tiene es mucho más volumen de referencias. Entonces, en el caso de François Home, que es un distribuidor, viene, digamos, de la sede en Francia, pero lo han implantado aquí en España. Tiene, pues, me parece que eran, no sé si está el dato por ahí, pero estábamos 30.000 hablando de referencias, más de 60 o 80.000 referencias, no recuerdo mal. Al final, pues necesitaba también una forma de compactar la información y sobre todo también en muchos casos conectar con sus proveedores. De hecho, tenemos casos en los que tenemos el PIM instalado en todas las líneas, digamos, de información de producto. Desde el propio fabricante, que es el que genera la información, conectado con el PIM del distribuidor, que es el que recibe la información y finalmente publica en sus canales. El otro día vimos un caso que además es para lo que está hecho, pero que el fabricante está modificando un dato en su ERP, ese dato viaja automáticamente al PIM, el PIM lo distribuye a los canales, entre ellos un canal de un distribuidor, el PIM del distribuidor recoge la información y actualiza tanto el B2B como la página web, con lo cual una acción del fabricante automáticamente se ve reflejada en las páginas web o en los catálogos online de sus distribuidores. Eso parece futurista, pero no, al final simplemente es conectar datos y trabajar de manera conjunta. Aquí estos... Sí, bueno, simplemente otras referencias de compañías pues, que tienen casuísticas similares y porque veáis algunos logos y nombres de compañías con las que podéis tener algún tipo de relación o que conozcáis, ¿no? En todos los casos es lo mismo. Gestiones complejas en las que intervienen distintos equipos, productos o gran cantidad de productos o productos con muchos atributos, muchas informaciones, con mucha variabilidad a la hora de actualizar esas informaciones e integrados con los distintos aplicativos que son los que pues, gestionan parte de esa información de producto y a los que hay que entregar, pues, ya sea e-commerce o clientes directos o distribuidores, ¿no? Es un poco pues queremos pintaros un poco cuál es el panorama, ¿no? Y el escenario de cómo distintas compañías hacen uso de esta aplicación. Porque no hemos hecho la pregunta al principio, aprovecha para hacerla ahora. ¿Cuántos antes de venir a esta sala conocíais lo que era un PIM? ¿Habíais oído el concepto de PIM? Dos manos, ¿vale? Es una plataforma, una tecnología que efectivamente lleva ya años en el mercado, pero si hablamos de RP o CRM, todo el mundo lo conoce. El PIM, al ser específico para la gestión de producto, pues no es tan conocido hoy día. Sin embargo, en entornos a lo mejor de más marketing, e-commerce, pues sí que tiene mucha aplicación y es una herramienta de utilidad. Entonces, bueno, con esto nos quedaba la parte de preguntas. No sé si hay algún punto que queráis que comentemos, algo que nos ha quedado que queráis aclarar, alguna cuestión por vuestro lado. Lo hemos explicado todo. Es el momento para si alguien quiere hacer algo, que pida, que pregunte y yo buscaré. Por aquí hay una pregunta. Mira, te dejan el... Es posible crear, porque claro, cuando uno intenta crear un agente sin software propio, utilizando ChatGPT, utilizando Copilot, lo que sea, el problema que tiene es que es difícil poner el trigger. ¿Cómo se podría hacer? No sé si lo sabéis o lo conocéis. ¿Puedes repetir? No te he oído. Es que se oye muy mal. Que cuando uno crea un agente Sí. de inteligencia artificial con un trigger, tipo ChatGPT, tipo Copilot, etcétera, porque se puede crear agentes básicos para operativa básica, el problema que falta es el tema del trigger. Es difícil hilar sin que haya operativa humana, por lo menos al principio. Entonces, os quería preguntar si hay alguna forma, si conocéis alguna forma de hacerlo que no sea desarrollando un LLM propio. Claro, eso es precisamente esa capacidad que ofrece el PIM. El PIM, en el momento que actualizas un dato, que subes información, y es posible hacer esta actualización de datos tanto de manera manual, accediendo a la herramienta, si un usuario tiene que hacer una modificación, como desde un RP que alimente, con el que establezcamos una integración y cuando existe un lanzamiento nuevo, cuando se modifica un producto, que automáticamente se actualiza esa información en el PIM. El PIM es el software que está continuamente atento a cada actualización de producto, se da cuenta, digamos, que ha sucedido, que se ha dado una actualización sobre ese producto, revisa esas reglas que le hemos definido para decirle cuándo se actualice un producto en este campo o con estas condiciones, tienes que hacer esto, esto y esto otro.
Entonces sigue ese listado de acciones, retoma la información de la IA y la devuelve y la incorpora al propio producto. Entonces, digamos que es el PIM, precisamente como ese estar atento a todas las acciones que pueden suceder sobre un producto, es complejo en las compañías y en gran parte porque ese dato puede estar disperso en varios aplicativos, es el PIM el que se encarga de eso, ¿no? De estar atento a cualquier modificación. En el caso de ChatGPT, el trigger es tu interlocución. Tu input, claro. tú en el momento le pides. Lo que efectivamente ChatGPT no deja de ser otra cosa que una interfaz para OpenAI, por ejemplo. Entonces, ya con OpenAI sí que puedes hacerlo. Es decir, tú puedes en cualquier momento, oye, la creación de un producto, me dispara una llamada contra OpenAI para que empiece a trabajar la gente. Lo que pasa es que ChatGPT, su única interlocución con el mundo es la interfaz. A ti. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene un proyecto para automatizar y quitarse trabajo? ¿A todos nos gusta hacer tareas repetitivas? Vale, pues entonces llegamos a la parte del... Dale al botón verde. ¿Tienes alguna conclusión, Rodrigo? Bueno, la parte de las conclusiones. A ver, yo lo he estado repitiendo desde el principio, no voy a innovar ahora. Para poder exprimir la IA y todo su potencial, necesitamos tener los datos en origen, completos, organizados y correctos. La mejor forma de hacerlo es centralizarlos, para una vez centralizados, utilizar las herramientas que nos ofrece el PIM para poder validar y asegurar esa calidad y esa conformidad y adecuación a los procesos que tenemos definidos, ¿no? Entonces yo como conclusión diría, para poder exprimir a tope el potencial de una IA, necesitamos entregarle datos correctos y completos. Y como coletilla, y para ello necesitamos tener 6 layers entre nuestros aplicativos. Hay una pregunta por allá, creo. Gracias por la presentación. Solamente algo, cuando hablas mucho de concentración de datos, ¿eso podría estar integrado con un poquito técnico BI, Business Intelligence, y desde ahí tomo el disparador, algo así? Claro. Hemos puesto un gráfico antes en el que definíamos distintos inputs para el PIM. Al final, el PIM, la herramienta, está preparada para intercambiar información con cualquier otro aplicativo a través de APIs. Bueno, esto es ya bajar un poco a un nivel más técnico, pero hablar de APIs, de FTPs, de subidas de datos manuales. Entonces, el aplicativo que alimenta de información al PIM puede ser cualquiera y pueden ser varios o múltiples, y de hecho es el escenario habitual, porque en las compañías distintas partes de la información de producto se alojan en distintos aplicativos, ¿no? Entonces eso puede ser un BI, un RP, un CRM, un sistema de logística. Y el que lo dispara, ¿no? ¿Perdón? El que lo alimenta y el que lo dispara. Correcto, el que lo alimenta y el que define cuándo lo alimenta, y en base a esa alimentación el PIM es el que está atento a decir, ha sucedido esto, debo realizar esta acción. ¿Correcto? Vale. Estaba dejando a Carlos que diera su conclusión. Mi conclusión. Es que nos está apuntando nuestra compañera de marketing, ahora esto, ahora lo otro. Mi conclusión es muy tonta, en realidad. Es decir, de hecho me la he inventado hace un momento. Antes le decía que, recuerdo cuando en el teatro había un señor, el apuntador, con los carteles de lo que había que hacer. Ahora el apuntador es una pantalla. Entonces las cosas cambian y la tecnología nos ayuda a cambiar. Y obviamente la IA ha llegado y no tiene pinta de que se vaya a ir el año que viene, a no ser que la prohíban o algo. Entonces viene para quedarse. Entonces, cuanto antes nos adaptemos a esta tecnología, más fácil nos va a ser seguir un poco en el carro. Es decir, ahora sí que hay que correr, creo yo. Es decir, otras veces siempre he recomendado esperar a ver cómo evoluciona la tecnología, pero ahora creo que hay que empezar a correr. Hay que correr porque si no corremos nos adelantan. Hola, sí. Hola, ahora sí. Para los pequeños comercios de e-commerce que utilizamos Shopify o cualquier otra, ¿sabéis cómo puede hacerse esa integración con esas plataformas que ya son un poquito, tienen mucho por sí mismas y no sé cómo será la integración con ellas? Claro, de hecho, cuando hemos hablado de esas salidas de datos, hemos dibujado que nosotros tenemos ya algunas salidas preconfiguradas. El de Shopify es un caso. Nosotros tenemos una integración directa con Shopify para que digamos, empresas, bueno, pequeñas y no tan pequeñas, porque hay compañías muy grandes utilizando Shopify. Entonces, para que os centréis únicamente en subir la información, en centralizar la información en el PIM, para ahí limpiarla, mejorarla, optimizarla, y luego es el PIM el que ya hemos hecho nosotros por vosotros todo ese trabajo de integración, porque el PIM tiene un conector que te va a traer específicamente toda la información de producto a Shopify.
Lo hemos desarrollado para Shopify, para BigCommerce, para Amazon. Es decir, tenemos una serie de destinos que llamamos o de aplicativos con los que el PIM, digamos, ya se sabe hablar, ya sabe entregarle la información. Y Shopify es uno de estos casos. Además de forma condicionada, es decir, digamos, trabajamos con canales. El canal te permite pues, también tener cierta inteligencia. Por ejemplo, un dato que tú tienes de una forma, a través del canal lo quieres convertir en tiempo real para que te llegue de otra forma. Por ejemplo, aplicando un 5% de descuento. O quieres realmente tener dos campos y utilizar un campo u otro en función del canal. Tener dos tiendas, bifurcar a dos tiendas, uno con una información, otro con un logo. Es decir, te permite, digamos, canalizar la información, nunca mejor dicho, segmentar qué información mandamos a cada canal y a partir de ahí tener libertad, digamos, en los extremos, pero con el dato siempre unificado. Vale, pues ahora le damos al botón verde y pasamos ¿Por qué no me dejáis darle al negro? a la parte que creo que habéis esperado todos, que es en la que os damos acceso a la herramienta después de todas las bondades y ventajas que os hemos contado. Si accedéis a ese QR, vais a poder registraros para hacer una prueba gratuita de la herramienta. Os vamos a activar un entorno para vosotros y además vais a tener soporte de nuestro lado para guiaros en de qué manera podéis hacer uso del PIM, subir la información, conectar distintos orígenes de datos y después incluso llegar a la parte de configuración de salidas de datos para llegar a conectar con un Shopify o crear un catálogo en papel o la necesidad que tengáis, ¿vale? Entonces, si os queréis guardar el QR, antes del 15 de noviembre, pues tenéis acceso gratuito a ella. ¿Todos hemos hecho foto? Ah, sí, que os damos un momento. Vale, os damos un momento para rellenar. ¿Quieres contar un chiste mientras, Carlos? Con el botón negro. Nada. Esperamos un poco. Esto no sé si existe ya la app que te rellene los datos por ti. Esto sería una buena siguiente El dato evolución, ¿eh? completador. De tener ahí el... ¿Sí? Hacienda, bueno, sí, Hacienda se lo sabe, pero ni te lo rellena. Hacienda dice... Dejamos 2 minutos y llegamos al sorteo. ¿El sorteo lo vas a hacer tú, Ana, o cómo va esto? Ahora lo contamos, vale. Sí, tranquilo, sin prisa. Esto es un secuestro en toda regla, ¿eh? Si no es por el sorteo se habrían ido ya todos. Sí, no, está. Sí, no, si no, Vale. teniendo el QR, os lo compartimos. ¿Aquí hay algo? Vale. El siguiente es el QR Vale, para el ok. sorteo. ¿Nosotros podemos participar? Ana, ¿nosotros podemos participar? No quedaría muy bien, ¿no? Esto creo que os descarga una aplicación, ¿verdad? Ah, os tenéis que rellenar los datos y ya está. Teníamos que haberlos cambiado, el del producto por este. Exacto, pues te iba a tener- es verdad, para la próxima. ¿No quieres los AirPods tú? ¿No quieres AirPods? Gracias. Gracias. Gracias.
No, falta, creo. Eso no se puede compartir ahí, ¿no? Vale, pues dinos. Para que vean que no hay trampa ni cartón, ¿eh? Mano inocente. Todo público. María Luisa Izquierdo. María Luisa Izquierdo, por ahí. Muy bien. O sea, todos los demás habéis aguantado aquí para nada, ¿lo sabéis? Lo sentimos, no había AirPods para todos. Pero bueno, muchísimas gracias por habernos dedicado este rato. Y lo dicho, encantados de seguir hablando con vosotros, vosotras, para cualquier cuestión o si os interesa la herramienta. Nos vamos a quedar un rato por aquí y si no, pues tenéis el contacto nuestro. Muchas gracias. Nosotros. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.